Le damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al intendente de Montevideo, Mario Vergara. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes, con la audiencia. Bueno, antes de que usted asumiera el cargo de intendente, sabido era que el tema de la basura era la principal preocupación Sin duda. de las personas que habitan Montevideo. ¿Sigue siéndolo? Sí. Nosotros, la Intendencia, hace décadas que realiza monitoreos de opinión pública, o sea, tenemos la historia de los últimos 30 años prácticamente, en donde está la opinión de los ciudadanos, de los vecinos, las vecinas, sobre las distintas tareas que realiza la Intendencia. Hay muchas de las tareas que tienen una evaluación muy positiva, pero claramente hay toda una última etapa en donde el tema de la limpieza y la basura era la principal preocupación. Pero concretamente, de la gente, Mario, ¿no? ¿por qué hay tantos contenedores sin levantar en este momento? Bueno, hay que hacer una pequeña historia en todo caso. Pero es importante porque creo que claro. La gente, nosotros hablamos de basura y empiezan los mensajes de inmediato. Mira, ni que hablar que el tema basura es la prioridad de la Intendencia, porque es la prioridad que marca la gente. Nosotros le pusimos foco en la política vinculada al desarrollo ambiental, a la recolección de residuos, a impulsar también elementos de cultura vinculadas al reciclaje, al compostaje, y presentamos esa estrategia en la Junta Departamental de Montevideo a muy pocos días de asumir, y comenzamos a trabajar, y además comenzamos a trabajar en un formato de enorme despliegue en el territorio. La gente de Leonardo Erú y de Desarrollo Ambiental llevan ya decenas y decenas de reuniones en los distintos barrios, en las distintas zonas. Y hubo una reorganización, sobre todo en materia de recolección, que es lo que la gente más ve, que llevó a que en los 3 primeros meses de esta gestión mejorara sensiblemente la situación. Solo por poner un indicador, antes promedialmente se levantaban 3.600, 3.700 contenedores por día. Hasta septiembre nosotros habíamos llegado a 4.400 contenedores. En octubre se da una situación de conflicto, digamos, con ADIOM, que sin duda alteró esa situación. Pasamos de 4.400 en septiembre a 3.300 en octubre, es decir, una caída de un 25%, 1 de cada 4 contenedores no fue levantado. Hubo una discusión un poco pública en cuanto a si la responsabilidad de ese deterioro en materia de recolección de residuos era responsabilidad de las medidas de ordenamiento financiero que la Intendencia tuvo que tomar, o de la reacción legítima, pero reacción de medidas gremiales con respecto a esas medidas. Y yo ahí quiero dejar en claro que en el diseño de las medidas, básicamente que tenían que ver con la reducción de horas extras y de un mecanismo que se llama el sexto día, el diseño estaba previsto para que la recolección de residuos no se viera afectada y por lo tanto la reducción de horas extras y sexto día en el servicio de recolección de residuos fue 0. Es decir, que de parte de las medidas que tomó la Intendencia no hubo ni una hora extra menos ni un sexto día menos en materia de recolección de residuos. Es lo que plantean desde el sindicato. Pero creo que no están diciendo las cosas como son, porque esto es así, esto es indudablemente así. Y bueno, en las medidas gremiales, que vuelvo a decir, tienen toda legitimidad, en el mes de octubre hubo 2 paros generales de 24 horas, hubo paros de 1 hora, en el servicio de recolección de residuos en los distintos cantones y lugares hubo 44 asambleas con paro, es decir, o sea, esas son las medidas que afectaron efectivamente. Vamos a escuchar lo que decía Silvia Tejera, ¿Cómo no? Intendente, para ver cuál es un poquito... Secretaria General de ADIOM. Exactamente, el posicionamiento de ADIOM en este momento. No compartimos los datos que manejan, entendemos que son erróneos. Ellos hablan de 44 asambleas en limpieza durante el mes de octubre. Estamos hablando de que octubre tiene 31 días. O sea, no me estarían dando los días para hacer la cantidad de asambleas que ellos hacen referencia. Ellos deberían de tener para sostener este informe que hacen de las 44 asambleas, cartas firmadas por quien te hable y por el presidente del sindicato en referencia a que hubieron paralizaciones o asambleas. No existen esas cartas. Entonces, o sea,
Nosotros realmente como sindicato no tenemos registros de esas 44 asambleas porque no existieron. Entonces, entendemos que bueno, que se está faltando a la verdad, se le está diciendo que el deterioro que se está viendo en referencia a la limpieza de la ciudad es por parte de las y los trabajadores municipales y bueno, y no es así. Como el intendente manifestó públicamente que las horas extras no era lo que mantenía funcionando el servicio, los compañeros definieron dejar de realizar estas horas extras y trabajar el reglamento. ¿Esto a qué llevó? A que bueno, que hoy por hoy Montevideo esté en la situación que esté. Acá el atraso se empieza a dar cuando tú no tenés el personal con el que contabas para poder desarrollar la tarea. Ojalá llegue algún día una administración que diga, bueno, acá faltan 100 trabajadores, vamos a dejar de hacer horas extras, vamos a respetar lo que es la jornada de trabajo, lo que establece la propia ley, y van a entrar los 100 trabajadores y todos van a trabajar las 8 horas y no hay más horas extras. Bueno, yo estoy hablando de datos que son objetivos en cuanto a que las medidas que la Intendencia tomó implicaban 0 reducción de horas extras y sexto día en recolección de residuos. Por lo tanto, no puede achacarse a esas medidas el deterioro en la recolección de residuos. Cuando decimos que hubo 44 asambleas con paro, no quiere decir que haya que hacer una por día. Me parece bastante infantil ese argumento, ¿verdad? Porque, vuelvo a decir, se realizaba en los distintos lugares desde donde se trabaja la recolección de residuos de la Intendencia y, por lo tanto, eran asambleas locales, digamos, sistemáticas, en donde había más de una por día. Uh-huh. O sea que hubo 44 asambleas, no hay dudas. O sea que decir que no hubo y que si uno dice que hubo falta la verdad, me parece un atrevimiento. Uh-huh. De hecho, Leonardo Herú, el encargado de desarrollo ambiental, nos iba trasladando día por día las asambleas que se iban realizando en los distintos lugares. Vuelvo a decir, hay un tema de... ¿Falta gente entonces? Bueno, sí, ¿falta puede personal? ser que falte gente. Nadie dice que no falta gente. Para funcionar de hecho, se requiere en el sistema de recolección las horas extras sí o sí. No hay otra forma. Lo que pasa es que viene una dinámica de cosas que no nace en 2 días, ¿verdad? Hay una reducción del número de funcionarios, incluso entre ayer y hoy estamos reconociendo y despidiendo a gente que se jubiló entre 2023 y 2024 y estamos hablando de 420 personas. 422 personas. O sea, hay una forma de funcionamiento que tenemos que corregir, que tenemos que perfeccionar. Hay tareas, como por ejemplo la inspección de tránsito en los fines de semana, que se hace exclusivamente a base de la Z, cosa que es un problema de gestión. Ahí hay una responsabilidad de la administración, ¿verdad? ¿Y cómo se cambia eso? Sí, claro, hay que cambiar. Hay que cambiar los esquemas de jornada de trabajo que hagan que los fines de semana, para tareas que son normales y de rutina, sí, la hora extra es una herramienta, pero no puede ser la única. ¿Y eso está sobre la mesa ahora en plena negociación por el convenio colectivo? Va a estar a medida que Porque mañana hay Asamblea General de ADIOM. Sí. Pero permítanme avanzar un poco con estas cosas, porque es muy feo que desde el gremio, en vez de salir con argumentos, se salga con agravios, ¿verdad? Acá hubo mentiras en la opinión pública, sí hubo. Hubo la de decir, por ejemplo, esto de que son las medidas de la Intendencia las que afectan el servicio de recolección. Ya eso acabo de dar las cifras que dejan claro eso. Se dijo que hubo 3 fines de semana sin espirometrías. Eso fue incluso hasta el titular de un matutino capitalino, y es totalmente falso. Yo lamento que se titule en la tapa de un diario con una noticia falsa. Es cierto que los trabajadores de inspección decidieron no hacer horas extras y justamente con el objetivo de afectar el servicio de inspección en los fines de semana. La Intendencia coordinó con Policía de Tránsito. En esos 3 fines de semana hubo casi 400 espirometrías, casi 30 dieron positivas, hubo más de 170 contravenciones, hubo incautación de vehículos.
O sea que esa imagen de que acá no pasó nada el fin de semana, que era tierra de nadie, es también totalmente falsa. Se habló de que nosotros habíamos contratado decenas de personas por montos mayores a los 200.000 pesos mensuales, también es falso. Entonces, en ese sentido es muy difícil el debate. Nosotros tratamos de evitar dar el debate en el terreno público. Pero bueno, cuando es una cuestión sistemática, las aclaraciones las tenemos que hacer. Acá hay temas que tienen que ver con las medidas, pero también estamos en un momento en donde con ADEOM estamos en el proceso de negociación de convenio colectivo, que de alguna manera va a marcar las pautas de relacionamiento, además de los temas salariales y condiciones de trabajo, para los próximos 5 años. Eso es lo que está un poco en la base también de lo que tenemos hoy como conflicto. Su gestión, como también se ha planteado, está tocando algunos derechos adquiridos de los trabajadores municipales. De ninguna manera. ¿Hay recortes salariales? No hay recortes salariales en el sentido de que el salario de base no se toca. Acá estamos hablando de herramientas que son de gestión, ¿verdad? Pero digo, no es un derecho adquirido a hacer horas extras. Trabajar los sábados, por ejemplo. Bueno, depende del esquema, pero claro. Es un esquema de gestión. Acá no se redujo salario y acá no se tocaron derechos. Que se hacían cosas o se cobraban cosas que son parte de unas formas de gestión que hubo que reducir transitoriamente hasta el mes de marzo por razones de necesidad financiera de la Intendencia, eso sí, pero eso no implicó ni tocar salarios, ¿sí? Ni tocar derechos. Claro. Y entonces, ¿qué viene? Porque lo que está diciendo el intendente es que se necesita que se trabaje más, en definitiva. Bueno, no, a ver, hay varias cosas, hay varios procesos que se dan en paralelo. Uno es el reasentamiento de la cuestión financiera que es necesaria para poder seguir ordenadamente para el futuro. Nosotros vemos un problema financiero en el corto plazo, por eso las medidas que tomamos van hasta marzo. En el interín se va a estar formulando el nuevo presupuesto, vamos a tener, con diálogo con la Junta Departamental, la posibilidad de nuevos financiamientos en un contexto en donde la Intendencia de Montevideo tiene niveles de endeudamiento muy bajos, o sea que hay un margen importante como para obtener financiamiento para hacer las cosas que todos dijimos que hay que hacer, resolver temas de limpieza, de calle, de vereda, de saneamiento. Ahí obviamente, llegado el caso, vamos al diálogo en la Junta Departamental porque algunos de estos financiamientos van a requerir votos de la oposición. Entonces, por un lado, eso, ¿no? Vamos hasta marzo con esta situación de ordenamiento financiero, pero después tenemos un panorama de mayor holgura en el marco de un nuevo presupuesto y de una nueva planificación. En materia de convenio colectivo se están negociando los términos del nuevo convenio. Habrá que ver qué pasa con la cuestión del salario de base, ¿sí? Habrá que ver qué pasa con un montón de mecanismos que de alguna manera se fueron generando aluvionalmente como mecanismos de remuneración, porque el salario base se ajustó sistemáticamente por IPC, ¿y ahora? Pero todo lo adicional se fue generando a partir de mecanismos que a la larga estropean un poco. ¿Qué es todo lo adicional, intendente? Porque mucho se ha hablado acerca de que los trabajadores de ADEOM de Montevideo tienen muchos beneficios. Bueno, acá la idea es, desde aquel famoso conflicto, ¿verdad?, que recordamos todos a partir del acuerdo allá de 2002, etcétera, el salario de base de los trabajadores se ajustó solo por IPC. Digo solo como si fuera poca cosa, en realidad hubo momentos como en la pandemia además donde muchos trabajadores vieron caer su salario. No, los municipales mantuvieron el valor real de su salario de base. Pero a partir de pequeños conflictos, de reclamos, del poder de negociación que algunas áreas de la Intendencia y del sindicato tienen, han ido logrando mecanismos que van más allá del salario base que implican remuneraciones adicionales. O sea, si bien el salario en términos reales se mantuvo, la masa salarial que incorpora todas estas compensaciones y mecanismos no paró de crecer en todos estos años. Acá la idea es que hay que reordenar porque
esa forma, entre comillas, de aumento de remuneraciones es injusta porque recae favorablemente sobre aquellas zonas de la Intendencia que tienen mayor poder de negociación y no sobre las demás. Por lo tanto, ahí hay mucho para ordenar. Esta cuestión de horas extras, día y todo un conjunto de distintos ítems, distintos mecanismos de compensación se han ido desvirtuando, y lo que parecía ser quizás en algunos casos una herramienta razonable de gestión terminó siendo concebido como la forma de incrementar las remuneraciones y desvirtuó su sentido Ahora, original. Todo eso hay que ordenarlo si usted dice, en diálogo con el sindicato, pero con las decisiones que debe tomar la administración. Si usted dice que hay que ordenar, es porque había un desorden. Hay una herencia que expliqué le complica el comienzo de su gestión. Expliqué el proceso en un contexto donde también tenemos que prever, y es algo también que estamos dialogando, procesos que impliquen presupuestaciones de gente que tiene contratos hace muchos años, que implique promociones que en algunos lugares estaban digamos retrasadas, que implique ingresos a la Intendencia, ¿verdad?, en estos años, porque sí, hoy tenemos un número de funcionarios que es sensiblemente menor al de hace poco tiempo. Pero debe hacerse una autocrítica por parte del Frente debe Amplio, por ejemplo, tomarse nota. Lo que sucedió en pasadas no se puede tomar esto de manera así aislada. Hagamos la evaluación de lo que han sido las intendencias del Frente Amplio. Cada uno puede hacer la que no, la hace la ciudadanía cada vez que vota, y claramente el hecho de que reafirme por octava vez consecutiva que la ciudadanía montevideana quiere que el Frente Amplio siga gobernando, creo que es lo que nos tiene que importar. Pero hay que tomar nota de un montón de cosas, de oportunidades para mejorar la gestión, que deje las reglas más claras para todos, ¿verdad? Esto que digo con respecto a los trabajadores es porque estamos hablando de esto, pero también pasa con respecto a empresas, a ONGs. Pero esto que plantea de este ordenamiento financiero, donde usted está planteando que hay que ordenar justamente estos temas vinculados a los ingresos, ¿cuándo lo plantea? ¿Ahora se plantea esto? ¿La modificación es ahora? Cuando está planteando usted el hecho de que hay situaciones injustas. Las medidas, no, esto se va a ir, se va a tener a lo largo del periodo. Claro. Las medidas de ordenamiento financiero van del 1 de octubre al 31 de marzo. Es un conjunto de medidas. No, porque lo que está diciendo es muy importante. El hecho de que digan, mira, acá hay injusticia, hay gente que está cobrando un dinero que no debería cobrar. Lo digo groseramente. Yo no lo digo así, pero yo no lo planteo en esos son mis palabras, ¿no? Yo lo planteo yo. Yo lo que digo es que es una realidad que hubo áreas de la Intendencia que, entre comillas, consiguieron mejoras por vías más allá del salario de base, que no es parejo para todo el mundo. Lo más justo es que vaya evolucionando el salario, que tiene una cierta estructura, supuestamente distribuida. Pero con esta situación, ¿cómo limpia la ciudad, intendente? ¿Cómo qué? ¿Cómo hace para limpiar Montevideo? A ver, que estemos en un punto de conflicto, no puede pensarse que esta es la situación normal de trabajo para los 5 años. No es sostenible esta circunstancia de conflicto. Está bien, pero la persona que tiene un contenedor hace 5 días en la puerta de su casa... Bueno, vamos a estar trabajando para obviamente dar mejora en esa situación. Pero yo quiero dejar claro también lo siguiente. Las medidas de ordenamiento financiero eran imprescindibles para tener una base más sólida para la formulación del presupuesto y el inicio de políticas cuando ese presupuesto esté funcionando. Se tomaron medidas que estimamos con un impacto de alrededor de 19 millones de dólares, de las cuales 15 eran medidas que tienen que ver con empresas, sobre todo empresas de gran porte, a las cuales, en acuerdo de parte, sin violentar ningún contrato, se planteó una reducción a promedio de un 10% en los pagos, incluso la postergación del 10% del subsidio al transporte. O sea, un conjunto de medidas que afectaron, digamos, a empresas. Obviamente las empresas tampoco estaban felices porque le plantearon, mira, por 6 meses tenemos 15 de 19 millones está ahí. Lo que refiere a los trabajadores, que son por la vía no de tocar salarios, no de tocar derechos, sino más bien temas de administración, una reducción de horas extras, día, etcétera,
eran 4 millones de dólares, o sea, el 20 y poquito % del total del impacto, difícilmente a partir de esto. ¿Bajó la cantidad de cargos de confianza? ¿Me permitís terminar esta idea? Sí, después con gusto, porque me metés un tema que no tiene nada que ver. Por lo tanto, primero difícilmente puede decirse que la Intendencia tenga una política antitrabajadora. A mí eso me parece casi insultante. Tampoco puede decirse que son los trabajadores la variable de ajuste, cuando casi el 80% del impacto de las medidas recae sobre las empresas. Y estos 4 millones representan el 1% de los 400 millones de dólares que paga como remuneraciones anualmente la Intendencia. O sea, acá hay un tema de poner en perspectiva esto. Yo entiendo que los trabajadores reaccionen, así como a las empresas no les gusta que les recorte los pagos, es razonable que los trabajadores reaccionen. Yo vuelvo a decir, son medidas que se toman legítimamente, pero lo que no se puede negar es que esas medidas tomadas legítimamente son las que están afectando los servicios. En el acuerdo para adelante, en el convenio colectivo, hay muchas cosas para ordenar, ¿verdad? Y aspiramos a tener un diálogo razonable que no pasa ni por mentir, ¿sí?, ni por destratar, sino que pasa por tener una mesa de diálogo respetuosa. Le preguntaba por los cargos de confianza, pues tiene que ver, ¿no? Digamos, en los dineros que se utilizan, sí, claro, a nivel público. Toda administración, toda administración decía, se conforma, decía 83 cargos de 6 cifras, decía la secretaria general de ADIOM. Bueno, eso lo dice ahora. Cuando arrancaron dijeron 60 y pico de cargos de más de 200.000 pesos, cosa que es falso. Estamos en una organización que es la Intendencia que puede ahorrarle peso más, peso menos, pero que con una remuneración promedio que supera los 130.000 pesos y que en ese contexto estamos hablando de que la Intendencia tiene alrededor de 8.000 trabajadores, ahora un poco menos por gente que se ha retirado, pero que se va a ir reponiendo, alrededor de 8.000 trabajadores, más 3.500, 4.000 que operan con ONGs, cooperativas, etcétera, pero pongamos una base de 8.000 trabajadores. Es una organización de conducción política, con lo cual es razonable, toda intendencia, todo organismo público tiene una base de funcionarios, de jerarcas de confianza política. Eso no debe extrañar a nadie. 60, 80 en ese orden, estamos hablando sin duda de una proporción muy pequeña con relación al funcionariado. Pero sí lo que quiero decir, porque fue lo que dijimos cuando tomamos las medidas, es que hoy hay un número menor de cargos de confianza política de los que había el año anterior, y con niveles remunerativos más bajos. O sea, todos los nuevos contratos en general se han hecho con remuneraciones más bajas de la que había. Por lo tanto, a veces cuando se dice se recorta a los trabajadores y no los cargos de confianza política, no es cierto. Ahí cortamos la remuneración de base. O sea, los nuevos contratos tienen remuneraciones promedio más bajas de las que tenía anteriormente. Intendente, llegan todo tipo de preguntas, ¿no? Mucha gente quejándose no solamente de las horas extras asumidas como un derecho, por ahí lo plantean, que las horas extras son un derecho para trabajar, por ejemplo. Bueno, no está planteado así en la legislación laboral, ¿no? Las horas extras o mecanismos de ese tipo son herramientas de gestión. Nadie tiene el derecho de hacer horas extras. En todo caso, son parte de esquemas de acuerdo. Le planteamos otros temas que están sobre la mesa y que son importantes también. Las veredas. Sí. Usted habló mucho de obras, sí, de arreglar las veredas de Montevideo. Duda. ¿Cuál es lo concreto? Las veredas, según la norma, según el digesto municipal, son responsabilidad del vecino. Sí. Pero claramente en interpretar que va a ser cada vecino el que va a resolver la vereda es algo que no está funcionando, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos planteado que sea la Intendencia la que salga activamente a reconstruir cientos de kilómetros de vereda o hacer, sí, en lugares donde no hay, sobre todo en la periferia, de manera proactiva. Después se verá con el tiempo que como el vecino que pueda pagar, obviamente, se le cobrará, el que no se lo verá como política social. Pero la Intendencia va a tener un plan de veredas, sí,
que obviamente va a ser parte de estos diálogos que vamos a tener con la Junta Departamental, porque el financiamiento del plan de veredas va a tener que venir con algún mecanismo de financiamiento, o ya sea de algún organismo internacional o de algún tipo de fondo de fideicomiso que va a requerir la aprobación en la Junta por una mayoría especial. Así que efectivamente la Intendencia el año que viene... El año que viene. Y claro, porque hay que aprobar primero el presupuesto, que nosotros presentamos el presupuesto en enero, se aprueba probablemente los primeros días de mayo, y además ahí se abre este intercambio con la Junta para viabilizar financiamientos que nos permitan avanzar en el tema limpieza, porque en esto también hay que dar buenas noticias, Aldo, a veces. Este sábado ya empezamos la distribución de los contenedores domiciliarios e intraprediales. Arrancamos en 3 barrios, en El Cerro, en Capurro y en Bellavista. Y la distribución de contenedores intradomiciliarios, la Intendencia obviamente lo hace gratuito, en el sentido que entonces vamos a necesitar financiamiento para que todos los hogares de Montevideo tengan contenedores propios. Empezamos este sábado y paulatinamente eso nos va a permitir ir retirando contenedores de la vía pública. En los próximos meses tenemos planteado el retiro de aproximadamente 500 contenedores de la vía pública. Entonces, para eso vamos a precisar un financiamiento. Vamos a precisar un financiamiento para el plan de calles y veredas, ¿sí? Para continuar el saneamiento. Montevideo es una ciudad muy saneada, entre comillas, 90 y pico % de la población accede al saneamiento, pero todavía nos resta... ¿Cuánta plata se precisa en total? Bueno, ahí dependerá de cada plan, ¿no? Pero solo para el tema veredas podemos estar hablando de varias decenas de millones de dólares. Para el tema, estamos hablando en total de algunos cientos de millones de dólares. Pero habrá que afinar en función de cada uno de los planes. Intendente, soterramiento en 18 de julio. Es una posibilidad que todavía no está definida. Eso está dado en el marco del proyecto madre, digamos, de movilidad metropolitana, que estamos dialogando con el Poder Ejecutivo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía y la Intendencia de Canelones y la Intendencia de Montevideo, que sí ya hay cosas definidas. Primero, que va a haber un proyecto de movilidad metropolitana, que es una cosa importante. Segundo, que va a estar caracterizado por corredores de transporte colectivo preferencial en arterias principales, ¿verdad? Avenida Italia y Yanatacio hasta el Pinar, 8 de octubre Camino Maldonado hasta la zona de Zona América y Campeón del Siglo, y 18 de julio. Se está ahora en la fase de ir definiendo sobre qué va a estar circulando la gente en ómnibus articulados o en alguna zona que pueda haber alguna variante. Y en 18 de julio, si alguna parte o toda se hace todo por vía de calle, digamos, o a nivel de túnel, a nivel soterrado. Eso se está evaluando. La evaluación no es solamente el dibujo final, cuál es el dibujo más lindo en términos de movilidad, sino también entender que este es un proceso que lleva varios años, que va a afectar la ciudad varios años, que va a afectar la movilidad, que va a afectar los negocios. Estamos hablando de 18 de julio, 8 de octubre, zonas plagadas de negocios. Muy importante. Y los tiempos y los costos, ¿verdad? Soterramiento, si fuera gratuito, y lo ideal sería, hagamos un túnel desde el Pinar hasta la Ciudad Vieja. Pero hay un tema de que obviamente hay costos diferenciales. Todo eso se está sopesando y aspiramos en un plazo corto tener una definición de este proyecto, porque ya el año que viene tenemos que empezar ya con el proyecto ejecutivo y con las licitaciones correspondientes. Intendente Vergara, gracias por haber estado en Informativos Sarandí. Ha sido un gusto. Será hasta la próxima. Con mucho gusto. Que pase muy bien, ¿eh? Igualmente. La entrevista con el intendente de Montevideo lo pueden volver a escuchar y observar en las redes sociales de Sarandí. Es el momento del pase de la mañana. Informativos Sarandí vuelve al mediodía.